Dios les bendiga grandemente, mis hermanos, mis hermanas. La gloria sea para el Señor esta mañana. Tenemos el gozo y es un privilegio poder escuchar el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Esta mañana el título de esta predicación, un verdadero servidor de Dios. Las características, hermanos, de un servidor de Dios están relacionadas con el propósito que tienen todos los creyentes al entregar su vida al Señor y ser un instrumento en sus manos de servicio en la obra de Dios en la tierra. Bien, hermanos, no hay nada más lindo, bien, no hay nada más que nos llene de gozo que poder servirle al Señor. En este sentido, cuando Jesús les hablaba a sus discípulos sobre el servicio y el propósito de llevar su palabra a cada región que visitaban, sirviendo en el avance del reino de los cielos, no solo a través de conocer el mensaje, sino como un servidor al pueblo que lo escuchaba. Al hablar nosotros, hermanos, de un servidor de Dios, primero hay que saber que el servicio es uno de los mayores propósitos de Dios en sus hijos. Y para poder llevarlo a cabo, se debe comprender que no solo se sirve a Dios, sino que también el servidor de Dios tiene que servir a los creyentes mismos y a los no creyentes también. Un servidor de Dios es un hombre, es una mujer que ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón y ha iniciado una nueva vida en Cristo, siendo cada día una oportunidad para demostrar el amor de Dios en su vida. Al esforzarse ¿en qué? En morir a los deseos de la carne, buscando cada día ser llenos del Espíritu Santo, buscando cada día la santidad con el Señor. Un servidor de Dios, mis hermanos, entiende que el Padre Celestial tiene un propósito en su vida. Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene un propósito para mi vida, y por ello nuestra dependencia debe ser entregada en sus manos totalmente a Dios y buscar cada día en cumplir ese propósito de ser un servidor para ayudar a completar la visión de la parte de Dios para su obra redentora. Recordemos, Él dejó a su iglesia. Si usted es parte de la iglesia del Señor, usted tiene también que esforzarse. ¿Para qué? Para completar la visión de Dios de llevar la palabra a la mayoría de las personas antes de que Él venga por nosotros. Asimismo, mis hermanos, el servidor de Dios tiene que tener algunas actitudes, algunas virtudes, algunas características que se pueden desarrollar que indican o marcan un ejemplo o un camino a seguir. ¿Para qué? Para lo que los demás nos están observando. Que somos unos verdaderos seguidores de Cristo, tener fidelidad a Dios. El servidor, hermanos de Dios, es aquel que está dispuesto a que se haga la voluntad del Señor en la vida de cada uno y acepta lo que esto significa. En la Biblia, mis hermanos, encontramos una referencia acerca de esto y cómo toma una forma específica. Dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 10, dice, si esto enseña a los hermanos, Pablo está hablando a Timoteo, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Qué es lo que le decía a Pablo? Si leen el contexto de esta porción, Pablo le había estado enseñando a Timoteo la palabra. Dice, lo que yo he oído, eso te lo doy a ti, esto te lo he enseñado. Y ahora le dice, si esto enseñas a los hermanos, que lo que aprendiste es bien, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha, le dice Pablo a Timoteo ahí, desecha las fábulas profanas y viejas. Esas cosas de los hombres, esa costumbre de hombres que muchas veces se meten dentro de la iglesia del Señor y estorban el buen caminar de la obra misma, mis hermanos. Tengamos cuidado cuando esas costumbres, esas cosas viejas
vienen a estorbar y no permitimos que la palabra del Señor corra como un río en mis hermanos y sea enseñada y sea predicada como la Biblia lo dice. Por eso Pablo le decía a Timoteo: desecha las fábulas profanas y viejas y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida, dice, presente, y en la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Pablo le decía: vas a trabajar por esta palabra, vas a sufrir también por esta palabra, porque esperamos que en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Dice Pablo, le decía: van a pasar cosas en tu vida, vas a ser, como hemos visto, hermanos, vituperados, vamos a ser engañados, va a haber falso testimonio, apartados y muchas cosas más por el trabajo, por la palabra que he aprendido, que es fiel, dice, palabra de la buena doctrina, y vamos a sufrir por eso. Pero dice la palabra de nosotros, esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Entonces, mientras pasamos estas cosas en nuestra vida, nosotros esperamos en el Dios viviente, el Salvador de los hombres. Gloria sea a Dios por su palabra preciosa, mis hermanos. Vamos a ver algunas características que tiene que tener un servidor de Dios y que pueden ser, hermanos, desarrolladas por él. Vamos a ver, un servidor de Dios tiene que tener características que lo diferencia del resto de las personas. Es por ello que a continuación vamos a ver esto, hermanos. Conoce, número 1, conoce la palabra de Dios. Un servidor de Dios, mis hermanos, un buen siervo del Señor, conoce la palabra de su Dios, de su Señor. El servidor de Dios busca conocer las instrucciones que se han dejado en la Biblia para poder actuar conforme a ellas y de la forma correcta delante de todos los hombres, y tener el reflejo de Jesús en cada acción que ejecute. Es importantísimo conocer la instrucción de Dios, mis hermanos, que está en su palabra, ya que esto es lo que nos logra sacar de la ignorancia en que podemos estar y así poder tratar con las personas y poder llevarles el mensaje de la palabra de Dios, estableciendo así el propósito de Dios en la vida de nosotros los creyentes. Dice Oseas capítulo 4 y el verso 6. Yo sé que muchos han escuchado este verso y se lo saben de memoria. Dice: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento, hermanos. Igualmente, hoy en día, el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, también puede ser atacado, puede ser destruido, hermanos, por el diablo, si no hay conocimiento de la palabra de Dios en nosotros. El conocimiento de las Sagradas Escrituras es muy importante en el servidor de Dios, ya que esta característica ayudará a instruir a las personas de la manera correcta. Pues el servidor de Dios es un espejo, hermanos, no olvidemos eso. Nosotros somos un espejo de Jesús en la tierra. Lo que yo, dice, recibí del Padre, os los he dado a vosotros, dice el Señor. ¿Recuerdan en la oración que estaba haciendo Él? Lo que yo recibí del Padre, os los he dado a ustedes, para que ustedes ahora, yo los envío al mundo, para que sigan con la obra que yo inicié. Y esa perfecta obra del Señor, Él la inició, hermanos, cuando Él vino al mundo, cuando trajo ese mensaje. El reino de Dios se ha acercado a los hombres, cuando empezó a llamar a los dos primeros que iniciaron su iglesia, que estaban pescando, hermanos. Y ese trabajo el Señor lo fue perfeccionando y lo perfeccionó a morir en la cruz del Calvario, y lo sigue perfeccionando en nosotros, como vimos ahora temprano en la escuela dominical,
La buena obra que Él empezó en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, nosotros somos un espejo de Jesús en la tierra. Y las personas imitarán y pondrán atención a lo que ven en nosotros, hermanos. De ahí que nosotros podamos tener un buen ejemplo, no solo delante de nuestros hermanos, sino también delante de las personas que no conocen al Señor, que es lo más importante. Dice también ahí en la segunda carta a Timoteo, Pablo, hermanos, instruyó a Timoteo tremendamente, le enseñaba, le daba la palabra, lo tenía cargado de la palabra, dándole, enseñándole, y a la vez le decía, le daba mandatos y le daba recomendaciones de lo que tenía que hacer, porque Timoteo se iba a quedar en esa iglesia e iba a llevar esa iglesia hacia adelante y posiblemente iba a formar otras iglesias más. Dice ahí en la segunda carta a Timoteo capítulo 2 y el verso 15, procura. Cuando alguien nos dice a nosotros, procure no ir por ese lugar, es porque esa persona conoce de antemano ese lugar y sabe que hay algún peligro ahí. Por eso nos dice, procure no ir por esa calle, procure no andar a esas horas de la noche, procure no manejar en esa carretera mojada. ¿Por qué? Porque ya conocen el peligro que puede existir. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, trata, esfuérzate, lucha por presentarte ante Dios como un obrero ante Dios aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Recordamos lo que vimos, hermanos, al principio en la escuela dominical. Dios es santo. El monte Horeb, el monte Sinaí, Dios le dice a Moisés, no entre más porque este lugar santo es. Y nosotros también somos santos y tenemos que ir, hermanos, demostrando eso ante las personas y ante los hermanos mismos. Por eso Pablo le podía decir a Timoteo, porque Pablo había procurado, se había esforzado, había tratado esto, y ahora le dice a él, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado. Porque no necesariamente porque somos hijos de Dios, porque pertenecemos a una iglesia, ya somos aprobados por Dios. No, tenemos una salvación, hermanos. Pero en cuanto al trabajo, en cuanto a lo que hacemos, en cuanto a representar a Cristo en el mundo, en cuanto a ser un ejemplo, podemos ser desaprobados por Dios. Por eso la palabra le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mis hermanos. Que usa bien la palabra de verdad. Y mientras el Señor me dé la vida a mí, mientras el Señor me lo permita, yo voy a enseñarles a ustedes la palabra de verdad, aunque muchas veces les parezca que les estoy regañando o que les estoy tirando piedras o que estoy haciendo cosas, mis hermanos. La palabra de Dios es la que nos confronta con nuestro pecado, no es el que predica. El que predica tiene que dice usar bien la palabra de verdad. Y yo espero utilizar bien la palabra de verdad con ustedes el tiempo que Dios me tenga al frente de esta iglesia y en cualquier otra iglesia donde el Señor me lleve. Por eso que Pablo estaba tan preocupado con Timoteo. Dice él, antes recuerden, deja las fábulas, de esas tradiciones, de esas cosas que estorban. No le tomes cuidado. Esfuérzate, trabaja, enséñale a los hermanos lo que has aprendido. Y esto es bueno y agradable delante de Dios. Usa bien la palabra de verdad. Un siervo del Señor, mis hermanos, como decía el título de la predicación, un buen siervo del Señor, un buen siervo de Jesucristo, usa bien la palabra de verdad. Y para usar bien la palabra de verdad, tenemos que conocer la palabra de verdad. Yo no puedo usar algo que no conozco.
Yo en este momento no puedo hablarles a ustedes de una disección de un muerto, porque yo no soy un forense. ¿Entienden, hermanos? Para poder hablarles de cortes y de autopsias y de cosas, yo tengo que haber estudiado de eso. Y eso es lo que Pablo le decía a Timoteo: usa bien la palabra, si esto enseñan a los hermanos, bien estás haciendo. Por eso es tan importante que nosotros como servidores del Señor conozcamos de la palabra del Señor, mis hermanos. Conozcamos de la palabra de Dios. Por lo que un servidor de Dios debe estar nutrido continuamente de la palabra de Dios, entrenando en su conocimiento, en la interpretación y la aplicación de la palabra misma. ¿Qué dice Dios acerca de la palabra misma suya, hermanos? Vamos a ver qué dice en el Salmo 19, versos 7 al 11. Salmo que para mí es precioso, me gusta, como toda la palabra. Pero aquí nos dice qué es la palabra para nosotros. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hermanos, no somos nosotros. No es el buen predicador o el que está. La palabra es, dice, la que convierte, la palabra que sale por la boca de ese hombre. Y si la palabra que sale por la boca de ese hombre es la palabra de verdad, como le decía Pablo a Timoteo, esa palabra misma va a convertir el alma de aquel que no conoce a Jesucristo. ¿Podemos entender esto, hermanos? Podemos entender la responsabilidad que tenemos en el llamado que Dios le ha hecho a usted y me ha hecho a mí. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Alegría al servir al Señor. No hay nada más lindo, hermanos. No hay mayor gozo que poder servirle al Señor con alegría. El precepto de Jehová es puro, que alumbra nuestros ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Y vean lo que dice la palabra, hermanos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo, además, dice la palabra, cuando usted estudia la palabra para servirle al Señor, para ser una buena servidora de Dios, un buen servidor de Dios, dice aquí, tu siervo además es amonestado con ellos. ¿Con quién? Con los preceptos de Jehová, con la ley suya, con la palabra misma. Ella misma, hermanos, nos amonesta a nosotros a cambiar las cosas que tengamos que cambiar para honra y gloria de su nombre. ¿Entendemos, hermanos? Todo lo que la palabra es, y dice, y además, tu siervo es amonestado con ellos. En guardarlos, dice la palabra al finalizar en el verso 11, en guardarlos hay un gran galardón. Gloria sea a su nombre. Si tú guardas la palabra, mis hermanos, si tú predicas la palabra, hay galardón, hay corona para ti, porque eso prometió el Señor a los que le aman, a los que le buscan, al que guarda sus mandamientos, al que los pone por obra. Gloria sea a su nombre. Conoce su palabra. Busca el bienestar del semejante, hermanos. El servidor de Dios entiende que está creado para servir a los demás. Y esta característica está relacionada con dejar a un lado el egocentrismo nuestro y pensar en el bienestar del que está a nuestro alrededor. Siendo capaz nosotros entonces de cancelar nuestros planes, nuestros deseos, nuestros apetitos o nuestras agendas planificadas por la obra de Dios, cumpliendo la palabra de Dios en dejar todo por su servicio.
Escuchando a un predicador, hermanos, un día de estos, él decía que él tenía ya lista la agenda de ese día, porque es un hombre que enseña mucho, que tiene mucho trabajo en la obra del Señor, un siervo de Dios. Y él tenía su agenda preparada, pero dice que a medio camino recibe una llamada. Recibe una llamada de un hombre al cual tenía a su hijo agonizando en el hospital y le dice: pastor, por favor, yo necesito que usted venga y le presente el mensaje de salvación a mi hijo. Alguien que no está dispuesto a servir al semejante dice: no, yo ya tengo mi agenda, ya tengo una reunión, tengo que salir en la televisión, tengo una entrevista acá, tengo que ir a almorzar allá, tengo que hacer esto. Pero él dice que dejó todo lo que tenía que hacer y fue hasta esa cama del hospital y pudo hablar con este hombre que estaba enfermo del SIDA, hermanos, y pudo hablar con él, y ese hombre pudo reconocer en sus últimos momentos que necesitaba conocer a Jesucristo, y este hombre, este pastor, le presentó el plan de salvación a ese hombre necesitado y él aceptó a Jesús, mis hermanos. Y después de eso él decía: yo estoy seguro, ahora si muero estoy seguro donde voy, yo estoy seguro que Jesús es mi Salvador, yo estoy seguro que Él me compró, que Él pagó, porque yo me arrepentí de todo lo malo que hice, mis hermanos. Eso es estar dispuesto a servir a los semejantes. Un buen siervo del Señor deja lo que tenga que hacer para servir a su semejante. Dice la palabra: si no amas a tu hermano, a quien ves, ¿cómo tú puedes decir que me vas a amar a mí, a quien no ves? ¿Entendemos, hermanos? El siervo del Señor tiene que estar dispuesto a servir a su semejante. Porque este es el gran mandamiento, dice el Señor: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu siervo, a tu semejante, a tu prójimo, como a ti mismo. Por eso el trabajo de la iglesia nunca va a dejar de ser, mis hermanos. La iglesia tiene que seguir predicando, la iglesia tiene que seguir enseñando, porque precisamente así demostramos el amor, hermanos, por aquellos que están perdidos, como lo estuvieron un día, lo tuvimos un día nosotros, y alguien nos habló de Jesús. Gloria sea a su nombre. Lucas 9, 23 y 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Por eso, hermano, la palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. La lucha del siervo de Dios no es contra el mundo que vemos, hermanos. Hay gente que en este momento están luchando contra el mundo. Hay predicadores que están predicando contra el mundo. No, hermanos, nuestra lucha es contra aquel que está detrás de esas personas, contra los espíritus de los cielos, contra los espíritus de las tinieblas, contra las legiones de maldad que pueden llevar a la perdición a esa persona, hermanos. He ahí nuestra lucha. Por eso el Señor dice que cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá. Si somos salvos por Él y la perdemos, que dice la palabra, cualquiera que la pierda por causa de mí, será salvo eternamente y para siempre. He ahí el gozo del servidor de Dios, hermanos. Si morimos por Cristo, si algo nos pasa por Él, dice que seremos salvos por esa promesa preciosa. El servidor de Dios, entregado en buscar el bienestar del semejante, se vincula con cumplir la ley del amor, donde no busca, hermanos, lo que quiere, sino lo que sea necesario para los demás. ¿Entendemos? El pastor, hermanos, que la iglesia llama, es un obrero, tiene un llamado por Dios, es llamado específicamente por Dios, pero no está para recibir la honra Él, no está para llevarse la gloria Él, no está para que Él sea enaltecido en medio de la iglesia, sino para llevar el mensaje del Señor y que la gloria sea para Cristo Jesús, que fue el que le llamó, el que se dignó a llamarle
para hacer ese trabajo en específico. Por eso, hermanos, no solo los pastores, ni usted que enseña, ni el diácono, ni el que dirige, toda la honra y la gloria en lo que hacemos es para el Señor. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 13, versos 5 y 6, el que agrada al Señor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Gloria sea su nombre. Si usted es un verdadero hijo de Dios, si usted es un servidor del Señor, usted no puede gozarse en lo debido, no puede estar buscando siempre para usted. No debe estar irritado, no debe guardar rencor en su corazón, no debe gozarse en la injusticia o en lo que le pase a los demás, sino debe gozarse en la verdad que ha recibido de parte de Dios. Aleluya. Debe gozarse en la verdad, mis hermanos. Debe gozarse en la verdad. Como le decía Pablo a Timoteo, no te avergüences, usa bien la palabra de verdad. Gloria sea a su nombre, hermanos. Hay un compromiso en llevar la palabra a todos aquellos que necesitan de Dios. El servidor de Dios tiene amor a la obra, dejando a un lado las cosas que lo alejan del conocimiento de Dios, encontrando en su caminar la importancia de su propósito divino en ser un servidor de Dios genuino, como lo hizo Pablo. Pablo pudo llegar al punto, mis hermanos, de decir en Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo estaba convencido que era mejor el conocimiento de Dios, el amor de Dios, el servir a Dios, que cualquier cosa que hubiese ganado en este mundo, mis hermanos. Gloria sea su nombre. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como una pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo, para ser hallado fiel delante de Cristo, para ser hallado como un obrero aprobado delante de Cristo, para ser agradable delante de Cristo. Gloria sea su nombre. Por eso él ya en su vejez, Pablo podía decir, yo he corrido la carrera, he peleado la batalla, ya yo me he esforzado, ya yo he sufrido, ya he recibido cárceles, ya he recibido tempestades, he pasado hambres, he recibido mordedura de serpiente, me han apedreado, me han bajado por una ventana, me han acosado, han mentido acerca de mí. Pero él decía, ya toda esta batalla yo la peleé, ahora me queda la corona de la vida que Cristo me ha prometido a mí y a todos los que esperan su venida. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Eso significa aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. El servidor de Dios es una persona humilde. Su servicio está impulsado en agradar y honrar a Dios. Lo que hace no es para que los demás lo vean, hermanos, sino para que el nombre de Jesús sea glorificado y exaltado. Mientras más humilde sea la persona, Dios más lo va a exaltar. Entre más se exalte, Dios lo va a humillar. Así dice la palabra suya, mis hermanos. Colosenses capítulo 3, versos 22 y 23. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. El servicio en la obra del Señor está relacionado, hermanos, con el trabajo y el servicio de reflejar a Cristo en cada cosa que un servidor de Dios realice. Dejando de un lado nuestro ego, donde el que busque la recompensa de Dios recibirá. Pero el que busque la recompensa de los hombres entonces va a recibir. Es por ello, es imperante humillarnos ante Dios,
quien tiene la mejor recompensa para usted y para mí, mis hermanos. Dice Santiago capítulo 4 y verso 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará cuando sea su tiempo. No vamos a exigir al Señor, no vamos a obligarlo, no vamos a decirle, hazme esto, yo te lo mando, yo te obligo, yo te lo ordeno. La palabra dice, no, humíllese usted delante del Señor y Él lo va a exaltar cuando el Señor quiera, cuando sea su tiempo, cuando Él crea que es el mejor momento para usted y para mí. Alabado sea el nombre del Señor. La humildad de un siervo de Dios es una característica esencial, hermanos, ya que esto demuestra lo que Jesús pidió a sus seguidores: sed humildes y mansos de corazón. Y aún en las cosas sencillas como invitaciones, Jesús enfatizó el hecho de ser humilde. Un servidor de Dios es humilde. Lucas 14:10, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dice la palabra suya. Estamos preparados en servir a Dios, hermanos, en cualquier momento. En cualquier momento. Lucas 9:57 al 62. Iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le dice, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos. Le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner su mano en el arado es apto para el reino de Dios. Esto implica, hermanos, que el servidor de Dios está entendido en que su servicio no está determinado por nuestra voluntad, sino por lo que Dios ha dispuesto que nosotros hagamos en su obra para el avance de su reino. No tiene límites en el servicio al Señor, mis hermanos. El servidor de Dios no tiene límites. No tiene ningún límite. Estamos para servirle. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor, todo lo que hagamos, cuando buscamos de Él, es dirigido por Él, mis hermanos. Dice Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, el servidor de Dios va dirigido por el poder de su espíritu. Luego de ver, hermanos, entonces, cada una de estas características y muchas más, pues, es imperante que seamos tangibles en la vida de todos los creyentes, para que de esa forma Jesucristo sea glorificado y el reino de Dios se extienda a las naciones, porque a través del reflejo de cada uno de nosotros, sus servidores, los que servimos a Dios, se puede llevar el mensaje de salvación a la vida de las personas, mis hermanos. Muchas veces es más importante el ejemplo que yo le puedo dar a las personas y puede impactarlos más que andar tocando una puerta, mis hermanos. Sí. Muchas veces el ejemplo, el ser hallado aprobado, el ser hallado santo delante de Dios, puede cambiar la vida y puede llevar salvación a la vida de las personas. Dios añada bendición a su palabra esta mañana, mis hermanos. ¿Es usted un buen servidor del Señor? Dios te llamó a tu servicio. ¿Cómo está tu servicio? ¿Estás trabajando? ¿Estás siendo hallado aprobado? ¿Estás siendo santo delante del Señor? ¿Estás apartándote de las cosas que no te dejan crecer? ¿Estás siendo un reflejo de Cristo en este mundo para las personas? ¿Están conociendo las personas a Jesús por medio de nuestro ejemplo, de la predicación que les damos?
Meditemos esto en nuestros corazones. Oramos al Señor. Amado Dios y Padre, en nombre de Jesucristo te damos gracias. Alabamos y bendecimos tu nombre. Porque el día que te conocimos, tú nos llamaste a tu servicio. Nos llamaste, Señor, a ser santos. Nos llamaste a buscar cada día la santificación en nuestra vida. Nos llamaste, Señor, a ser ejemplo a los demás. Nos llamaste a representarte a ti, Señor, en este mundo perdido. Nos diste todas las armas en tu palabra. Nos enseñaste, Señor, por medio de tu palabra, para ser hallados aprobados, dignos de ti, Señor. Y que un día, si estamos enseñando, como leímos, Señor, la palabra de verdad, tú nos mantendrás así hasta el día tuyo, mi Señor. Que un día nosotros podamos decir, como dijo Pablo, yo he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he luchado. Ahora me queda recibir la corona que el Señor tiene preparado para mí. Que podamos decir como Pablo también, todo lo que he ganado, todo lo que tengo, para mí es basura, con tal de conocer el conocimiento de Cristo y ser para Cristo. Señor, bendice tu iglesia, Canaán. Bendice las demás iglesias donde también se predica la sana doctrina, Señor. Y que tu palabra sea ese río de agua viva en medio de nosotros. Que nos llene, Señor, que corra, que nos limpie la impureza. Y que nosotros cada día podamos ser siervos y siervas tuyos, Señor, y tuyas. Para estar dispuestos, Señor, a darnos a ti primero y luego a nuestro prójimo. Gracias, Señor. Gracias te damos. En nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, alabamos y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Bendiciones del Señor, hermanos. Nos vemos próximamente el otro domingo, si Dios lo permite.